Hola hermosas luces, bienvenidos una vez más a mi canal Energize Aurora. Hoy les tengo un video especial sobre un tema que es de interés para muchos. Almas gemelas, llamas gemelas y relaciones kármicas. Lo que voy a compartir con ustedes en este video es mi aprendizaje, son mis experiencias y mis conocimientos acumulados. Todo lo que comparto siempre es con mucho amor y deseando que algo de lo que les diga les pueda ayudar en sus caminos y aprendizajes, de la misma forma que me ha ayudado a mí. Pero si por alguna razón algo de lo que digo no resuena contigo y lo sientes discrepante con tu ser, no lo tomes para ti. Si algo de lo que comunico es distinto a lo que otro ser comunica, que también puede pasar, es importante recordar que todos estamos aún en aprendizaje, evolución y redescubriéndonos. Por lo tanto, como seres que experimentamos la vida de forma única, nuestra forma de interpretar, percibir las cosas puede tener diferencias y terminologías distintas. Toma de mí lo que te sirva en tu camino y lo que no te resuene, déjalo. Permite que sea tu intuición la que te guíe siempre. Tu ser interior sabe mejor que nadie lo que es mejor para ti y para el nivel de evolución en el que te encuentras. Hoy he decidido poner toda la mesa de trabajo con la energía del rosa cuarzo, la energía del amor, velas rojas. Estas cartas han sido preseleccionadas por mí porque quiero ilustrarles la narrativa de todo lo que estaré hablando y las imágenes van a ayudarme mejor a comunicar eso que quiero transmitirles hoy. En este grupo de cartas voy a estar hablando de acá, llamas gemelas, al centro, almas gemelas, y a mi derecha, relaciones kármicas. Empezamos. Verdadero amor. Este es el romance de una vida. Llama gemela. Alma gemela. Sí, esta es tu alma gemela. Recuerden que estas cartas son para ilustrar. Relaciones de vidas pasadas. ¿Has conocido a esta persona antes? Relaciones kármicas. No estás solo. Llama gemela. Hermanos estelares. Alma gemela. Relaciones kármicas. ¿Me van a caber todas las carticas aquí? Creo que no. Espejo. Llama gemela. Familia del alma. Alma gemela. Libérate. Relaciones kármicas. Ustedes entiendo que ya pueden ver por dónde va la cosa. Quise ilustrar también las relaciones por medio de animales. Llama gemela, espíritu de la mariposa, transformación. Alma gemela, espíritu del perro, sé leal a lo que amas. Relaciones kármicas, espíritu del elefante, aprende del pasado. Muy bien, vamos a dejar estas cartitas aquí para más adelante. Empecemos con lo que tenemos aquí. Este video del día de hoy no es una lectura de tarot, es un video especial informativo. Muy bien, empecemos con las llamas gemelas, ese verdadero amor. Para poder comprender las llamas gemelas hay que irse muy atrás, hasta el inicio más remoto de lo que hoy somos, nuestros orígenes. Al comienzo de todo, se generaron miríadas de seres estelares, miríadas de energías, muchas energías.
Y de cada grupo de energía, de cada familia, cada unidad se dividió en 2 partes. Idénticas estas partes. Cada parte debía de seguir el camino de la ascensión y el aprendizaje de forma individual, es decir, en solitario, para reencontrarse cuando estuvieran listos y preparados para unirse nuevamente, fusionarse. Esta fusión de almas gemelas, llamas gemelas, es muy confuso en español lo de llamas y almas, porque una llama gemela también es un alma. En inglés es más cómodo decirlo porque las terminologías están muy bien diferenciadas. Es Twin Flame para llamas gemelas, Soulmate para almas gemelas. Entonces, al ser diferente uno se confunde menos. Pero aquí estamos hablando de llamas gemelas, flamas gemelas. Cuando esta energía se divide en 2, debe de unirse y fusionarse. Esa fusión de las llamas gemelas, ese resultado, esa mágica unión que se da, es lo que se conoce como tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda, tu guía espiritual, tu ser superior, eres tú mismo en una frecuencia más elevada. Recuerda que el tiempo no existe como lo percibimos nosotros en el mundo material. Todo está ocurriendo en un mismo momento. Eso es un conocimiento de estudio metafísico. Para los que estudian metafísica, van a comprender este término de que todo está ocurriendo en el ahora. Los que estudian hermetismo también conocen ese término. Ese ángel de la guarda, ese ser superior, eres tú y tu llama gemela fusionados en uno, fusionados en un ser andrógeno. Por eso se dice y se lee en muchos textos que los ángeles no tienen sexo aparente. Pues son la unión del sagrado masculino con el sagrado femenino. Cada llama gemela en solitario inició su ascenso, sus aprendizajes en solitario, su camino por la escalera de la vida. Primero como formas de energía simples, musgo, algas, minerales. Luego fueron ascendiendo a formas de vida más complejas, reencarnando a plantas, animales, insectos, hasta reencarnar en humanos. Lo que hoy somos, lo que tú eres ahora, es el resultado de muchas experiencias acumuladas. Cuando tú te encuentras con tu alma gemela en una vida, y si ambos consiguen ser uno en el mundo material, juntos van a poder disfrutar de un amor infinito y de mucha felicidad. Pero si no lo consiguen en esa vida, si se separan, era porque aún no era tiempo de unificarse, aunque sus almas en otra vibración ya están fusionadas y son una. Entonces se separan, si no lo logran en esta vida, se separan y en el próximo ciclo de vida se reencuentran. Con tu llama gemela nunca hay final, solo principio de muchas otras vidas que serán compartidas hasta que ambos tengan la vibración necesaria para fusionarse en un mismo ser. Cuando ambos tengan
la vibración necesaria, el aprendizaje necesario, se fusionan y se vuelven ese ser andrógeno que tú conoces como tu ser superior. Tu ser superior eres tú mismo y tu llama gemela ya fusionados. Cuando tú estás haciendo meditaciones, cuando tú estás haciendo plegarias, cuando tú le estás rezando a tu ser superior, te estás rezando a ti mismo en un nivel de vibración más elevado. Tú y tu llama gemela se convierten en uno. Aunque ambas llamas gemelas en una vida no logren recorrer juntos el resto de esa vida, sus corazones, sus energías, sus almas están energéticamente fusionados y nada ni nadie, tengo la lengua trabada, puede romper esa unión sagrada. No importa qué barreras se presenten en sus caminos. Recuerda, tú y tu llama gemela son la misma energía, son la misma persona manifestada en cuerpos distintos. Tú y tu llama gemela son el mismo. Por eso es que cuando tú conoces a tu alma gemela, tú sientes que ya lo conoces de vida pasada. Es porque te estás viendo a ti mismo en otro cuerpo, es tu misma energía, tú te estás conociendo a ti mismo, aunque a tu alma gemela nunca le hayas visto en vidas pasadas. Vamos a suponer que esta sea tu primera vida, tú te encuentras con tu alma gemela por primera vez, pero siente que ya le conoces. No es que ya le conoces porque te has encontrado con ella en una vida pasada, es que te estás reconociendo a ti. En esos momentos donde tú te sientas solo o sola, nunca estás solo. Aunque no tengas una conexión física, energéticamente, tu media mitad siempre está contigo. Durante todas tus encarnaciones, ya sea como hombre o mujer, ya sea como divino femenino o divino masculino, tú siempre vas a estar buscando esa energía, ese reflejo. Recuerda que tu energía fue dividida en dos. Tu ser interior lo sabe, tú lo sabes, y buscas energéticamente tu propio reflejo. Tu llama gemela es tu reflejo, eres tú mismo, es exactamente tu misma energía manifestada en otro cuerpo. Por eso te repito que cuando te encuentras con tu llama gemela, le reconoces intuitivamente, sientes energéticamente algo muy intenso que es manifestado en el plano físico como emociones y sensaciones de un amor y una atracción inmensa. Te sientes muy atraído y no sabes por qué. Una persona que tal vez no encaja en tus estándares, es una persona distinta a lo que tú estás acostumbrado, a lo que tú mentalmente te haces la idea de lo que quieres para ti. Esta persona no encaja, pero te hace sentir emociones muy, muy fuertes, sensaciones inmensas. Sientes que ya le conocías de antes, aun y esta sea tu primera vida con esa persona. Tú sientes que le conoces porque tu llama gemela eres tú mismo. Tú estás conectado eternamente con tu llama gemela porque eres tú mismo en otro cuerpo. Muy bien. Este reguerito de cartas estaba aquí. Vamos a pasar a las almas gemelas. Tengo mis apuntes acá. Conmigo pasan dos cosas si no apunto lo que quiero comunicar. O que todo se me olvida y me queda la mente en blanco, o que comienzo a hablar y nunca paro. Entonces he tenido que poner acá mis apuntes con los temas importantes. Almas gemelas. Muy bien. Las almas gemelas. Tu alma gemela se diferencia de tu llama gemela. Nuevamente tenemos que regresar al inicio de todo.
¿Recuerdan ese grupo de familia energética? Ese grupo de seres, de familia de seres, antes de que cada ser se dividiera en dos, había una familia. Pues el grupo de familia, los seres que conforman tu grupo de familia energética, son los denominados alma gemela. Un alma gemela puede ser tu padre, tu madre, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana. Tú puedes tener más de un alma gemela incluso, no necesariamente una pareja romántica. Un alma gemela es una energía de tu grupo familiar que te ayuda a evolucionar energéticamente, te acompaña por la vida, te da apoyo, te da soporte, depende de las situaciones en las que tú te encuentres. Como pareja romántica va a compartir contigo una parte de tu vida, dándote amor, apoyo, creando experiencias en conjunto contigo, ambos aprendiendo juntos. Las almas gemelas son muy positivas, muy enriquecedoras, pero tu alma gemela tiene su propia llama gemela. Tu alma gemela también fue una unidad que se dividió en dos. Tu alma gemela está creciendo energéticamente para unificarse con su propia llama gemela. La unidad de tu mismo grupo de familia, antes de dividirse en dos, es tu alma gemela. Después de dividirse en dos, esta persona tiene su propia llama gemela que está buscando. Acá puedes ver, ando moviendo la cámara. Alma gemela, hermanos estelares, son tu familia energética. Alma gemela, familia del alma. Llama a tu tribu, no tienes que hacerlo solo. Tu alma gemela es un miembro de tu tribu, es un miembro de tu familia. Quise representar el alma gemela con el espíritu del perro, porque ustedes saben que los perros son muy leales. Las almas gemelas son leales a su familia. Cuando tú necesites apoyo, un alma gemela llegará a tu vida. Nuevamente, puede ser un hermano, puede ser ese amigo de infancia con el que te llevas súper bien, que por más broncas que tengan lo pueden solucionar y siguen siendo amigos, que cuando te sientes mal, esa amiga que te llama y que siempre está a tu lado, que tú la sientes como una hermana, esa es tu alma gemela. Esa escritura del alma, ese patrón, tu alma gemela tiene el mismo patrón energético que tú, pero no es tu otra mitad. Tu alma gemela tiene su propia llama gemela. Relaciones kármicas. Estas relaciones kármicas. Con las relaciones kármicas, estas tienen una característica en común. Y es que las situaciones que se dan son predominantemente de polaridad negativa y muy fuertes emocionalmente. Son muy superficiales en la parte emocional en cuanto a la atracción. Es atracción física. Emocionalmente lo que hay es dependencia, es dolor, tristeza. Se aprende mucho de las relaciones kármicas, por supuesto. Se aprende mucho de todo lo de la vida. Pero aquí específicamente todo lo que envuelve las relaciones kármicas generalmente es mucho dolor, situaciones discordantes, mucho caos. ¿Por qué? Porque son personas con las que en alguna vida pasada tuviste situaciones que dejaron sin resolver. Relaciones kármicas, energía de Orión, crecimiento del alma, conflicto. A veces son seres que en alguna vida pasada heriste en tu inconsciencia e inocencia evolutiva, porque uno cuando está aprendiendo no lo sabe todo al inicio, no se sabe manejar. Entonces en alguna vida pasada tú pudiste
haberle hecho daño a esa persona o esa persona haberte hecho daño a ti. Son seres que herimos o que ellos nos hirieron a nosotros porque no teníamos la madurez energética, o personas que no tenían la madurez energética. Entonces, en un pasado, esa situación se da, y esa situación en esta nueva vida donde uno no tiene recuerdos de su vida pasada, esa situación se retoma para dar una nueva oportunidad a que esos conflictos sean resueltos. Una relación kármica puede ser de igual forma con una pareja, como lo puede ser con una persona que no sea tu pareja. Tú ves esa persona que tiene una persona reincidentemente haciéndole daño, un conflicto eterno con esa persona que dura años. Eso es una relación kármica, o puede ser viceversa. Puede ser que tú le estés haciendo daño a alguien, que tú sientas cierta energía discordante con alguien desde hace mucho tiempo. ¿Por qué se da mucho en relaciones de pareja? Porque es una de las formas, las relaciones de pareja, es una de las formas donde más aprendizaje puede acumular un ser humano, porque las emociones están muy tejidas entre ellas. Los mayores aprendizajes de nuestra vida, generalmente hablando, por supuesto, los acumulamos por medio de nuestras relaciones amorosas. Luego vienen las relaciones familiares y así relaciones de amistad. ¿Qué hacer para romper estas relaciones kármicas? Ando moviendo todo hoy. Es que tengo la cámara justo frente a mí. Para romper las cadenas con estas relaciones kármicas es necesario el perdón genuino, el amor hacia la otra persona y la aceptación de que la otra persona también forma parte de ti. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando es alguien que te está haciendo daño, pero cuando tú dentro de ti aceptas que ambos están aprendiendo y que en este aprendizaje pueden cometerse errores, tú rompes esa relación kármica, perdonando el daño que te hayan hecho, sacando de tu corazón cualquier emoción negativa y cerrando el ciclo con esta persona en armonía y paz. Porque si no lo haces, si uno de ustedes no cierra el ciclo energético, en una próxima vida volverán a encontrarse. Libérate. Deja ir patrones del alma, contratos y vidas pasadas. Las relaciones kármicas, hay mucho aprendizaje. ¿Dónde va este acá? Todas tus relaciones kármicas son con personas que ya has conocido de la vida pasada. 100%. Tuviste un conflicto con esta persona y esa energía negativa se guardó dentro de ti, ya sea como resentimiento, ya sea, no me gusta decir esta palabra, pero bueno, es necesaria aquí, ya sea como odio, ya sea como deseos negativos hacia la otra persona, celos de lo que tiene la otra persona que tú también lo quieres, envidia, son palabras muy negativas. Y aquí va muy cargado todo eso, muy cargado. Hasta que tú, desde dentro de ti, no reconozcas que esa persona de esa relación kármica está en la vida aprendiendo igual que tú, vas a estar repitiendo los ciclos. Esta persona con la que tienes la relación kármica tiene sus almas gemelas y tiene sus llamas gemelas. Tu relación kármica es tu relación kármica, no es un alma gemela y no es una llama gemela. Es una persona con la que te encontraste por la vida,
Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de tu plano físico real. Tu vecino, tú te encontraste en algún momento con tu vecino en una fiesta y algo surgió porque entre las personas hay afinidad. Si una persona se lleva bien contigo, pasa tiempo contigo, la afinidad se da. No necesariamente esa persona es tu llama o tu alma gemela. Esa persona es una persona de otra familia energética. Claro, al final, a la raíz, todos somos uno y todos venimos de la misma fuente. Pero estamos aquí hablando un poquito más para acá, específicamente de estas relaciones. Para romper tu relación kármica, es necesario el perdón desde adentro, el perdón genuino. Recuerda que todo es energía y al universo no se le puede engañar. Aunque tú digas que has perdonado a alguien, que ya no le tienes energía, sentimiento negativo, si dentro de ti energéticamente no es así, en una próxima vida, pues ese sucio que queda en el fondo del vaso va a ser limpiado. Recuerda que uno está en una ascensión por la escalera de la vida y para uno convertirse en un ser superior no puede tener emociones negativas dentro, no puede ir con mochilas de enojo, no puede ir con mochilas de envidia, de odio. Todo eso tiene que dejarlo, todo eso tiene que limpiarlo, todo eso debe de transmutarlo a sentimientos positivos, porque si no, no avanza. Entonces, si algo te queda dentro de tu corazón hacia una persona que no es positivo, de polaridad positiva, que no es aceptación, que no es amor, pues va a estar repitiendo el ciclo hasta que eso sea limpiado y sanado. Todo en la vida es aprendizaje y crecimiento, cuyo máximo propósito es retornar al lugar de donde todos partimos una vez, de la misma forma en que vamos ascendiendo de formas simples a complejas. Luego de nuestra forma humana, que es esta de acá, esto es para representar, y nuestra densidad 3D, estamos ahora mismo en el plano de tercera dimensión. Vamos aumentando nuestro nivel vibratorio, seremos seres mucho más complejos en un futuro, nos unificamos en nuestro ser superior, unimos sagrado masculino y sagrado femenino. Esta unión de nuestro ser superior, ángel de la guarda, como ustedes le deseen llamar, esto se da en la séptima dimensión. De allí, luego de acá, realmente mis conocimientos aún no han llegado. No tengo todas las respuestas, aún estoy aprendiendo, pero créanme que si en esta vida yo logro resonar con alguna información sobre estas dimensiones superiores, les voy a compartir mi experiencia. Nosotros, tú, ustedes pueden pedir, hallar y conocer a su llama gemela, llama a tu otra mitad. Tú puedes pedir que tu llama se manifieste en tu vida. Tú puedes en esta vida pedir conocerla. Pueden pasar dos cosas. Uno, que no pase nada, porque tu llama gemela puede que no esté encarnada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tú estás encarnado, pero tu llama gemela puede que no esté encarnado. Dos, que existan demasiadas barreras y que ambos no estén listos aún para ese encuentro. Si tú has pedido conocer a tu llama gemela y no sientes que ese encuentro se ha dado, trabaja en ti. Trabaja un poco más en ti, en tu elevación energética. Recuerda también que ustedes están unidos, ustedes son unos, ustedes son un reflejo. Lo que tú trabajes en ti y eleves, esa energía se va también a tu llama gemela.
Posiblemente a él le llegue la inspiración, posiblemente tú estés viendo este video, tu llama gemela no tenga ni idea ni siquiera de que la palabra llama gemela exista, pero le llegue un día la inspiración en un sueño o esté buscando un video y le aparezca un video referente a la llama gemela y ese deseo surja dentro de él. Ustedes son reflejos. Lo que tú cultives en ti, tu llama gemela lo va a cultivar dentro de sí también. También puede pasar que tú ya hayas conocido a tu llama gemela, que tú ya sepas quién es esa persona, que esa persona ya sepa quién eres tú, pero que pasen muchos años hasta que tú puedas compartir y reunirte con ella. Ya sea, puede darse el caso de que tu llama aún no despierta, como dije ahorita, y llegar a este descubrimiento un poquito más tarde, o porque tú no hayas despertado aún. Aunque entiendo que si tú ya estás viendo este video es porque tienes esa parte despierta en ti. Lo verdaderamente importante es saber que entre tú y tu llama gemela, ¿dónde está mi cartica? Aquí. Entre tú y tu llama gemela no existe separación. Esa separación, esa distancia es ficticia porque ambos están unidos por destino sagrado. Ambos son la misma energía y esa fuerza que a ti te impulsa en tu vida a buscar tu llama gemela, a buscar ese verdadero amor. Esa energía que te mueve es la misma fuerza que impulsa a tu llama gemela a buscarte a ti. Tu llama gemela te está buscando también en todos los rostros que ve, en cada pareja que tiene, es buscándote a ti. A ti. Tú nunca estás solo. Que saber eso te motive día a día a continuar, a trabajar en ti, a ser feliz, porque no estás solo. Hay una persona para ti, por destino sagrado. Hay una persona para ti. Cuando ustedes se unan, se van a volver tu ser superior. Si tú has meditado y has tenido contacto con tu ser superior, ya tú sabes que en algún momento esa unión se va a dar, porque ya se ha dado en otro plano. Tu ser superior es una prueba de que tú y tu llama gemela van a reunirse en algún momento. Debes de agradecer todo lo que has pasado en tu vida, porque con cada peldaño que tú subes, con cada ascensión, estás acercándote más y más a esa unión con tu llama, a ese ser superior. Agradece haber conocido a tu llama si ya lo has hecho. Y si tu llama no estaba lista en ese momento, te causó dolores de cabeza, agradécelo también, pues es su energía sorprendida de que se descubrió a sí misma. Te pusiste a prueba tú mismo para estar seguro de que eras tú mismo tu otra mitad. No sé si me estoy dando a entender. Es bien bonito. La esencia es bien bonito. Cuando tú vas por la vida, conoces a tu llama gemela, tú sabes que es tu llama gemela, pero tu llama gemela, sea hombre o mujer, seas tú hombre o mujer, te está dando dolores de cabeza, se está comportando de una forma inmadura. Ríete de eso, porque ya tú sabes que está ahí, ya tú sabes que ese amor, si no es en esta vida, va a ser en el otro. Ustedes están destinados a estar juntos. Y posiblemente para tu llama gemela que aún no tenga ese descubrimiento interior de lo que son las llamas gemelas, se sienta sorprendida, porque es verse a sí mismo. Y eso es extraño, tú conocer una persona que te haga sentir como que tú te estás viendo a ti mismo, asusta, da ansiedad, genera estrés. Tu llama gemela te hace despertar de adentro hacia afuera. Tu relación kármica te hace despertar por factores externos hacia adentro. Tu llama gemela te hace conocerte a ti mismo, te hace ver los defectos que tú como ser humano tenías, y eso duele.
Un ejemplo. Que tú, por ejemplo, seas una persona envidiosa. Esa palabra que no me gusta, pero la voy a usar para el ejemplo, porque es una característica de polaridad negativa. Tú puedes no saberlo. Tú puedes no saber que eres una persona envidiosa. Tu alma gemela te hace ver que tú eres una persona así, porque te refleja. Y tú aceptar eso te va a doler, porque nadie quiere aceptar que tiene algo negativo en sí. Nadie. Pero es necesario para tú poder transmutar eso. ¿Qué diferencia a una llama gemela de una relación kármica? Es que esta llama gemela, aunque ambas te hacen crecer, aunque de ambas aprendes, tus relaciones kármicas te hacen dolor traumante que debes de sanar, te hacen un daño que te crea traumas, te genera traumas, y eso debes de sanarlo de forma individual. Tus relaciones kármicas son una consecuencia de tus acciones. Tu llama gemela es un aprendizaje de ti para ti, es una mejora, te hace ver cosas para tú mejorar conscientemente de tus defectos. En tus relaciones kármicas el aprendizaje muchas veces no es consciente, se hace natural. Hay algo que a mí me gusta decir mucho, un ejemplo. A veces yo estoy meditando y hay mucha bulla alrededor y no puedo meditar. Para uno meditar requiere silencio. Yo me río y digo, en alguna vida pasada yo tampoco dejé meditar a alguien, le hice mucho ruido, le tumbé muchas ollas y no le dejaba meditar, y ahora me toca a mí compensar esa relación kármica. Vamos a ver nuestras preguntas y respuestas. Voy a organizar aquí un poquito. Se me había olvidado agregar, aquí lo tengo anotado. Es una pregunta que me han hecho de manera general muchas veces, que es: ¿cuándo se produce el primer encuentro consciente de llamas gemelas? Este primer encuentro de llamas gemelas, no almas, llamas, tu reflejo. Tienes que saber que tú encontrarte con tu llama gemela es muy difícil. Como ahora estamos entrando y nos encontramos en la era de Acuario, pues los encuentros con las llamas gemelas se están haciendo más habituales. Cuando ambas energías, de forma individual, se encuentren en un estado de vibración similar, entonces el primer encuentro consciente entre llamas gemelas ocurre. Ambos deberán demostrarle al universo y a ellos mismos que el amor que se tienen es incondicional. Ustedes deberán demostrarle al universo que ese amor rompe las barreras de nuestro mundo y que esas barreras no representan límites para ustedes. Es por eso que es usual que las llamas gemelas deban de pasar mil y una pruebas, muchas pruebas. Me acuerdo de las 1001 noches, 1001 pruebas, muchos desafíos en el plano físico. Esos desafíos, esas pruebas pueden ser representadas. Bueno, las dificultades de parejas, ustedes las conocen, estamos acostumbrados a verlas: problemas con la familia, problemas de distancia física, choques de personalidades, profesiones, estilo de vida diferentes. Siempre son barreras impuestas por factores externos y hasta cierto punto situaciones infantiles. Eso pasa mucho con las llamas gemelas. Esos problemas no son como en las relaciones kármicas, que son asuntos ya un poquito más fuertes. Aquí en las llamas gemelas todo inicia bien bonito,
porque ustedes se conocen, ustedes se reconocen. Y las situaciones son influencias externas, son cosas que si se ven desde una perspectiva de un tercero, el tercero diría, pero eso ustedes lo pueden resolver. Ustedes, claro, no lo ven, porque ustedes están metidos en la situación y eso es parte de ese crecimiento, de esa prueba, de esa demostración al universo de que ustedes son capaces de unificarse en uno, en ese ser superior, en ese ángel. Por eso es que los ángeles no tienen sexo, porque son la unión de la llama gemela femenina con la llama gemela masculina. Vamos a dejar esta aquí que está muy bonita. En las preguntas, muy bien, se ha quedado. Preguntas. Tengo Yuli Castelar de Colombia. Un abrazo, Yuli. Pregunta: ¿cuándo se puede dar una unión armoniosa con tu llama gemela? Cuando ambas almas se encuentren en la misma vibración y hayan ascendido energéticamente al mismo escalón de la vida. Individualmente, ustedes son mitades, pero deben de ser mitades completas para que esa unión armoniosa se dé. Recuerdo que en mis estudios he podido ver que se repite mucho la sincronicidad de que la unión de las almas gemelas, aunque los encuentros comienzan a darse sutilmente en la tercera dimensión, ya conscientemente comienzan a darse en la quinta y sexta dimensión, y la unión, la verdadera unión, anda. Esto lo tomamos como una señal. La verdadera unión entre almas gemelas se da en la séptima dimensión, cuando ambos ya hayan crecido individualmente como seres independientes. Bianca de Colombia pregunta: ¿cómo estar segura de que se trata de una relación kármica o una llama gemela? ¿Cuál es la diferencia? Esa pregunta es muy importante porque suele confundirse mucho la llama gemela con las relaciones kármicas. En las relaciones kármicas hay mucho interés, egoísmo, dependencia, daño físico, deseo de posesión, apariencia social. Hay mucha soledad, hay muchos traumas. Tu llama gemela no te va a hacer ese daño, porque tu llama gemela eres tú. Cuando tú te encuentras con tu llama gemela la primera vez, el amor y la energía que surge entre ustedes es desbordante, es incomparable, y es como si el universo completo celebrara esa unión, las sincronicidades entre ustedes van a ser muy fuertes. Con tus relaciones kármicas no es así. Así que si tú estás con una persona que tú crees, entiendes que es tu llama gemela, pero esta persona te daña, directamente te daña, no que te hace verte a ti mismo, no es que te corrige tus faltas, es que te daña. Esta persona no es tu llama gemela, esta persona es una relación kármica. ¿Cómo estar segura de que se trata de una relación kármica o llama gemela? Entiendo que ya te respondí. ¿Estás seguro de que es una relación de llama gemela por las sincronicidades y la atracción intensa que hay entre ustedes? Se sueñan, se piensan, se sienten aún en la distancia, no se olvidan si ha pasado mucho tiempo. Genuinamente no hay deseos negativos entre ustedes. Las relaciones kármicas
es diferente, es mucho dolor, es mucho daño, es mucho trauma, es mucho polaridad negativa, predominantemente negativa, porque son aprendizajes fuertes. Margarita de España pregunta: ¿una relación kármica, una vez sanada, puede llegar a ser alma o llama gemela? No, Margarita. Tu llama gemela, vamos acá, tu llama gemela es tu mitad divina, es tu misma energía en otro cuerpo. Tu alma gemela es parte de tu familia energética, de donde tú y tu llama gemela partieron. Tu relación kármica es una persona que te has encontrado durante tu vida, con la cual hiciste algún daño, quedó alguna energía atascada. Cuando esa relación sane, tú vas a ser liberado, esa persona va a ser liberado, pero tú tienes tu llama gemela y esta persona tiene su llama gemela también. Tú estás sanando para tú enriquecerte como energía, como ser, y la persona de tu relación kármica también. Cuando ambos sanen, ambos crecerán como individuos y ambos podrán acercarse más a sus propias llamas gemelas. Cuarta pregunta, Verónica de Argentina. Hola Verónica. ¿Tu alma gemela te lastima, te hace sufrir? Si me duele mucho el pecho y a la otra persona también le duele, puede ser que es porque esta persona es tu alma gemela. Preguntaste alma gemela. Tu alma gemela no te lastima. Siento que quisiste decir llama gemela, pero te voy a explicar, bueno, a ustedes les voy a explicar todo de forma individual, lo que tú escribiste y lo que yo siento que tú quisiste preguntar. Tu llama gemela no te lastima de la forma en la que te lastima tu relación kármica. Nuevamente, la forma en la que tú sientes dolor por tu alma gemela es porque te estás viendo a ti mismo en el espejo y todas las cosas feas que tú tengas y que debes de cambiar, tu llama gemela te hace verlas y eso te hace sentir mal contigo mismo porque te estás enfrentando. Cuando es con tu relación kármica, aquí son situaciones externas directas, es un daño directo. Es que la otra persona te está haciendo a ti un daño directo y que tú debes de aprender a soltar. Tu alma gemela es mucho más difícil de que tú con el alma gemela pases momentos de dolor fuerte, de dolor traumante. Generalmente las almas gemelas aportan valor y crecimiento energético. Las almas gemelas te ayudan con tus relaciones kármicas. Cuando tú estás pasando trabajo en esa relación kármica, que tienes esa amiga que te apoya. Cuando tú luego de una ruptura con una relación kármica entras a una pareja que te hace sentir mejor y te ayuda a sanar. Eso es tu alma gemela. Ahí es distinto, las tres son muy distintas. Si me duele mucho el pecho y a la otra persona también le duele, tú estás conectado con tu llama gemela. A menos de que tú no seas una semilla estelar, que las semillas estelares, las almas viejas, los místicos, tienen una empatía muy elevada y sienten todo lo del mundo. Una starseed puede estar bien en un momento, de repente se siente mal y no es porque ella se sienta mal o él se sienta mal dentro de sí, sino que está percibiendo y sintiendo emociones de otra persona. Si tú no eres starseed y tienes esos sentimientos extraños, sí, es porque estás percibiendo las emociones de tu llama gemela. Recuerden que todo en el universo es energía. Todos estamos conectados a cierto nivel. Con nuestra llama gemela
tienes una conexión directa. Por lo tanto, esas experiencias fuertes que le pasen a tu llama gemela, aunque tú no le conozcas, tú la vas a sentir. No es que si tu llama gemela se cae, tú te vas a caer también. Es que si a tu llama gemela le pasa algo fuerte, muy fuerte emocionalmente, muy fuerte psicológicamente, tú vas a sentir esa incomodidad energética. Tal vez por un tiempo no puedas dormir o te sientas triste de repente. Es por esa conexión. Ustedes son uno. Recuerda que tú y tu llama gemela son uno, son la misma persona, son la misma energía. Lo que te mueve a ti, mueve a esa persona también. María Serrano de España. La diferencia entre llama gemela y relación kármica. En ambos casos, cuando le conoces, sientes que le conoces de algo más. Hay karma que limpiar en ambas situaciones. Son ambos amores divinos. Ambos te hacen tener un despertar espiritual con su noche oscura del alma. Muy bien, primero, con tu relación kármica. Cuando conoces tu relación kármica, que sientes que le conoces de algo más, es porque se han conocido en una vida pasada. Tú te vas a dar cuenta cuando el tiempo va avanzando si es una relación kármica o no, cuando comiencen a llegar los problemas, pero son problemas de un antes y un después. Son problemas muy fuertes. Al inicio va a haber mucha atracción, va a haber mucho lo que tú entiendes que es amor, va a haber mucho cariño y vas a sentir que le conoces. Yo siento que te conozco, ¿de dónde? Tu voz se me hace familiar, tu rostro se me hace familiar, tus energías se me hacen familiar. Es porque le conocías de una vida pasada. Cuando eso ocurra con tu llama gemela, no es porque le conocías en una vida pasada. Esta puede ser tu primera vida conociéndole, pero le vas a reconocer porque va a hacer verte a ti mismo. Tú vas a decir, yo te conozco, claro, porque tú te conoces a ti, tú te ves todos los días en el espejo. Entonces, esa forma de conocer tu llama y tu relación kármica es distinta. La intuición es la llave para todo esto, no solo esto, para todo lo que nos ocurre en la vida. El que se maneja intuitivamente tiene menos probabilidades de equivocarse. María, ambas relaciones no son amores divinos. Su amor divino es tu llama gemela porque es tu otra mitad. Es tu amor por derecho divino. Puede decirse que tu alma gemela también lo es, pero es tu familia, es un amor de familia. Tu amor de unión eterna, tu amor divino es tu llama gemela. Tu relación kármica no es un amor divino, es un amor de aprendizaje y es tu noche oscura del alma. Tu llama gemela no es tu noche oscura del alma, al contrario. Ustedes como seres individuales, cada uno va a tener que pasar su noche oscura del alma antes de unirse. Y esa noche oscura del alma puede estar influenciada por una relación kármica. Erika de México. ¿Cómo identificar si es mi persona especial, mi llama o alma gemela? Para tú identificar tu llama gemela, específicamente tu llama, te vas a dar cuenta de que cuando tú conozcas a esta persona, si tienes la intuición desarrollada, si tienes ese nivel vibratorio alto, elevado, vas a comenzar a ver sincronicidades. Sincronicidades en el reloj, sincronicidades en las cosas que te ocurren en tu vida. Vas a ver repeticiones de números. Vas a pensar en esa persona, a desear que esa persona se comunique contigo y esa persona se va a comunicar contigo en ese exacto momento. Eso va a pasar repetidamente.
Cuando ustedes se encuentren van a sentir una atracción muy fuerte y se van a conocer en situaciones curiosas, de una forma que no lo esperaban, de una forma atípica, la forma en la que las llamas gemelas se conocen. Generalmente somos muchos, pueden haber muchas relatividades, pero generalmente la forma en la que las llamas gemelas se conocen es de una forma muy mágica, muy bonita. Lo que ocurre entre ustedes al inicio es muy bonito. Mucho amor se siente, aunque luego vengan los factores externos, la separación, esa energía se mantiene fuerte. ¿Cómo tú reconoces a tu alma gemela? Con tu alma gemela te vas a llevar muy bien. Recuerda tener en tu mente que tu alma gemela no necesariamente es una pareja. Tu alma gemela te va a comprender, te va a apoyar incondicionalmente, va a estar ahí para ti, te va a dar momentos de alegría. Si llegas a ser pareja de esta persona, la relación de ustedes va a ser muy bonita. Si llegan a separarse, va a ser una separación armoniosa, va a ser una separación que no es conflictiva. Las almas gemelas raramente dan conflictos fuertes, porque claro está, uno puede tener discrepancia hasta de qué vamos a comer un día, o que una persona sea vegetariana, la otra no lo sea, ya eso puede generar una pequeña discordia entre almas, pero son cosas del mundo material. Energéticamente, profundamente, no van a tener esas discordias fuertes. Al contrario, van a tener mucho apoyo entre ustedes, tanto tú le vas a apoyar a ellos como ellos a ti, y mucho aprendizaje positivo. María Cobar, de Guatemala. ¿Cómo romper el ciclo con una relación kármica? Tengo entendido que si no aprendemos la lección, volverá a pasar en otra vida. Así es. María, así es. Para romper el ciclo con una relación kármica, hay que ser muy consciente y tener madurez energética. No es fácil y requiere perdón. ¿Dónde está mi cartita de perdón? Requiere perdón genuino. Que esa persona te haya hecho daño no es un daño de que te tropezaste conmigo sin querer, son daños fuertes, son muy, muy fuertes, traumantes. Cuando tú tienes una persona que te hace un daño, que te trauma, posiblemente hasta por 2 encarnaciones de vida consecutivas, y tú consigues perdonar genuinamente a esa persona sin que queden sucios dentro de tu corazón, sin que queden ningún tipo de negatividad, que tú aceptes que esa persona está aprendiendo, que esa persona se equivoca, que esa persona es de la misma energía que tú. Cuando tú logres genuinamente soltar, liberarte, entonces ese contrato con tu relación kármica se va a romper. Eso lo debe de hacer una de las dos personas. Si él lo hace y tú quedas enganchado, la relación entre ustedes se rompe y el aprendizaje para ti en una próxima vida o en esta misma vida se va a dar con otra persona, con una nueva persona que también tenga algo que sanar. Al final de cuentas, estas relaciones están para nosotros sanar y aprender. Y todo lo negativo que te genere una relación kármica es porque debes de sanarlo dentro de ti. Hasta que eso no sane, esta relación va a estar repitiéndose, ya sea con esta persona, si mantienes el lazo con esta persona, si antes de tu muerte todavía tienes rencor con esta persona, en una próxima vida con esta persona te vas a ver. Pero si no, si ese rencor se corta de una de las dos partes, pues tú en tu próxima vida vas a aprender a soltar el rencor con otra persona. Y ya esta relación va a haber
finalizado. Juan Cunillera pregunta: ¿cómo puedo rechazar el alma gemela que tengo? Yo no quiero tener relación con esa alma jamás en ninguna vida más. Juan, gracias por tu pregunta, es muy interesante. Lo primero te digo es que siento que si tú estás rechazando a esa persona no es tu llama gemela. Ha de ser o una relación kármica o una persona que nada tiene que ver con estas tres relaciones, porque a tu llama gemela no voy a decir que no se da el caso, somos muchos, puede darse en algún caso, pero es muy atípico que ese rechazo energético se dé con tu llama gemela, de no querer volver a tenerla en tus otras vidas, porque es que tu llama gemela eres tú. Tú te vas a estar rechazando a ti mismo. No puedes romper el ciclo con tu llama gemela. Nada, ni nadie. Porque tu llama gemela es como si yo tomara este corazoncito y lo partiera en dos. Necesitas tu otra mitad para ser completo en algún momento. Tu otra mitad energética. Por lo tanto, ese lazo nunca se puede romper. Si se rompe el lazo, es porque ambas energías dejaron de existir. En vez de avanzar, retrocedieron demasiado y volvieron a ese cúmulo de energía donde se disuelven y se vuelven parte del todo, pero de forma inversa, por involución. Eso ya es otro tema. Natalia, hola Natalia, pregunta número 9. Natalia quiere saber qué hay que aprender con respecto a las relaciones kármicas. ¿Cómo saber que la relación es kármica y qué hay que aprender para cortar ese ciclo? ¿Cómo superar y terminar con este tipo de relaciones? Te vas a dar cuenta de que tu relación es kármica por el dolor traumante que te va a causar ese daño directo hacia ti, hacia tu energía, por un factor externo que te va a generar un dolor que tú vas a tener que sanar de forma individual por lo que te queda de vida, o depende de ti que tan rápido lo sanes. ¿Qué hay que aprender con respecto a las relaciones kármicas? Cada relación kármica es distinta. En alguna debes de aprender perdón. Bueno, definitivamente. En prácticamente todas, lo que se debe de aprender es perdón. Entre otras cosas, puedes aprender también a amarte a ti misma. Esas relaciones donde tu pareja, suponiendo que esta relación kármica es de pareja, te pone a pasar trabajos y te quita tu amor propio, pues en esa lección entra el amor propio. Puedes aprender sobre tolerancia también, tolerar los errores del otro. Eso es muy variable. Habría que ver los factores y las situaciones que han estado dándose en cada relación kármica de forma individual para saber qué específicamente tú tienes que sanar en la relación en la que te encuentras. ¿Cómo superar y terminar con este tipo de relaciones? La forma más fácil para todos ustedes de cortar es perdonando. Si hay alguna otra lección ligada a esta persona, vamos a suponer amor propio. El amor propio tú lo puedes aprender con otra persona, pero aquí, si no hay perdón, no vas a avanzar. Por lo tanto, esa relación kármica, aprende a perdonar genuinamente desde dentro de ti. Y esta relación, ese cordón que los une a ustedes, se va a disolver. Tati Neko pregunta: si reconozco a mi llama gemela en esta vida, ¿por qué es tan difícil estar juntos? ¿Lo lograremos en algún momento de esta vida? ¿Será en la próxima? ¿Habrá alguna próxima?
Si ambos resuelven sus karmas y están en paz, pero aún así no logran estar juntos, ¿habrá otra reencarnación? ¿Cómo puedo estar segura de que es mi llama gemela? Con tu llama gemela, las cosas se ponen difíciles porque ustedes deben de demostrarle al universo que el amor de ustedes es incondicional. No podemos imaginarnos un ángel que venga a hacerle daño a las personas o que tenga algún tipo de energía negativa dentro. Un ángel es luz, un ángel es iluminación. Por lo tanto, ustedes van a tener que pasar sus situaciones individuales difíciles y demostrarle al universo que ustedes son pura luz. Cuando ustedes demuestren que son pura luz, que a pesar de las distancias ustedes logran mantenerse energéticamente fuertes, unidos, que ese amor entre ustedes es incondicional, sin importar raza, sin importar sexo, sin importar ninguna barrera, sin importar familia, que ustedes están dispuestos a estar juntos, entonces esa unión se da. Si ambos resuelven sus karmas y están en paz, pero aún así no logran estar juntos, Tati, no sabemos porque no tenemos nuestros recuerdos completos, no tenemos ni idea de cuál es nuestro karma, de si realmente lo hemos limpiado todo. Una forma de tú darte cuenta de si quedan lastres en tu vida es observando cómo es tu estilo de vida. No tu estilo de vida, las situaciones que envuelven tu vida. ¿Te pasan muchas cosas negativas? ¿Te pasan muchas cosas positivas? ¿Eres una persona feliz? ¿Eres una persona triste? ¿Eres una persona que se siente sola? ¿O eres una persona que aún estando sola se siente acompañada? Todo eso forma parte de nuestros aprendizajes y a veces nosotros, por nuestra inocencia humana, entendemos que las cosas que nos ocurren no nos deben de habernos ocurrido porque en esta vida no le hemos hecho mal a nadie, pero no sabemos en alguna vida pasada. Lo mejor que podemos hacer es siempre actuar positivamente, empáticamente con los demás y que lo que venga a nosotros lo aceptemos como parte de nuestro aprendizaje y parte de nuestro crecimiento. Puedes estar segura, Tati, de que en el momento en el que ustedes estén realmente juntos, energéticamente, para el universo, que nada podemos ocultarle porque la energía no se puede fingir, esa unión se va a dar. También recuerda que esa unión no se da en este plano, se da en planos superiores. Esa unión del sagrado masculino y sagrado femenino se da en la séptima dimensión. Aquí estamos de bebé, todavía gateando, aprendiendo a caminar. Paciencia, amor, eso va a pasar. Porque por derecho divino y sagrado, esa persona está para ti. Por ahora disfruta. Si le conociste, qué bueno, disfruta que le conociste y traten de esta vida caminar juntos. Pero si por alguna razón no han caminado esta vida juntos, es porque aún, incluso en esta vida, tienen cosas que resolver. Y Daira de España, Islas Canarias, me parece, no llegué a apuntar acá si era de Islas Canarias. Y Daira, qué bonito nombre. Y Daira pregunta, ¿es posible sentir las emociones negativas de tu llama gemela cuando están pasando malos momentos, aunque no estés frente a él o ella? Sí, por supuesto. Porque tu llama gemela tiene una conexión directa contigo. Lo que a esa persona le ocurra, que sea fuerte, cosas superficiales, pues
no la vas a sentir. Si tu llama gemela se golpea en un dedo, tú no te vas a golpear en el dedo tampoco. Pero sí, lo que ocurra con tu llama gemela, tú lo vas a sentir, tanto lo negativo como lo positivo. Si tu llama gemela en algún lugar del mundo está teniendo el mejor día de su vida, tú también vas a sentir esa alegría. En tu vida puede ir un montón de cosas que a cualquier persona le harían sentirse triste, pero tú de repente te vas a sentir feliz, vas a ver que todo es positivo. Es porque tu llama gemela está teniendo una felicidad muy bonita, una emoción muy bonita en algún lugar del mundo, si está encarnado y tú lo estás sintiendo porque tu llama gemela te refleja como un espejo. Última pregunta. Tomé un par de preguntas más. Margarita Villegas pregunta: ¿cuál es la diferencia entre cada relación, llama gemela, alma gemela y relaciones kármicas? ¿Hay una respuesta simple y concreta? Sí. Para finalizar el video, que ya se ha alargado un poco, y resumir, la llama gemela es tu misma energía en otro cuerpo. Tu alma gemela es alguien de tu grupo de familia energética. Y tus relaciones kármicas son personas que en alguna encarnación tuvieron alguna situación de polaridad negativa que no fue resuelta armoniosamente. Hermosas luces, esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video tan especial. Si ha sido así, por favor déjenme saber en los comentarios. Les envío a todos y cada uno de ustedes mucha luz, paz, paciencia, que se reencuentren pronto con su llama gemela, que sus almas gemelas siempre estén ahí para ustedes y que esas relaciones kármicas sean liberadas y cortadas, resueltas en perdón. Nos vemos pronto. Sean felices.